Santiago Mascheroni es el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe. Santiago, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bien. Bueno, con Santiago vamos a hablar de el juicio por jurados, ¿no? Que después de mucho tiempo se convirtió en ley. Digo mucho tiempo porque hubo, por lo menos desde hace una década, distintos intentos que no terminaron prosperando, que tenían media sanción de alguna de las cámaras y que después no terminaban viendo la luz. Pero, Santiago, antes de meternos en eso, como secretario de Justicia, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte y pedirte una reflexión sobre este día, ¿no? 24 de marzo, me parece que es pertinente, 48 años, ¿no? de lo que se está conmemorando hoy. Desde el 83 hasta acá, una democracia ininterrumpida, también ya un hecho para la historia argentina inédito. ¿Qué te merece el 24 de marzo? ¿Qué mirada tenés? Santiago Mascheroni es un dirigente político de dilatada trayectoria, ha sido legislador y demás. ¿Qué mirada tenés sobre el 24 de marzo? Bueno, evidentemente esto retrotrae a 48 años atrás, en un momento de muchísimas dificultades en la Argentina. El golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76 sumió al país en una de las noches más negras. Y hay una coincidencia, más allá de las distintas miradas y de los colectivos que hoy impulsan este recordatorio necesario, una coincidencia que es la condena, sin ninguna clase de mezquindad, a la ruptura de un proceso institucional que significó para la Argentina un baño de sangre, y la instauración del terrorismo de Estado, que lo hemos condenado y lo combatimos en ese momento, porque con diferencias y de resultados, las organizaciones políticas sufrimos un embate durísimo, la desaparición de militantes de todas las expresiones políticas. El radicalismo no estuvo ajeno a eso. Entonces, hoy sí, ya casi 50 años, casi medio siglo, lo que parecía verdaderamente una cuestión imposible, y había una pérdida de esperanzas. El nacimiento de los 80, ya a comienzos de los 80, y fundamentalmente la gesta que Alfonsín culmina, siempre lo he dicho, no fue el único, pero sin él este festejo de 48 años, o este recordatorio retrospectivo, también al mismo tiempo valorando la vida en democracia y condenando aquel golpe de Estado, no hubiera sido posible. De manera tal que hoy, bueno, yo ahora a las 10 ya estoy muy sobre la hora, me quiero sumar acá a una serie de actividades que se encaran también desde la provincia, lo que me parece muy bien, a participar. Bien. Lo último, y ya nos metemos con el motivo del llamado, Santiago. ¿Crees que es particular este 24 de marzo por cierta mirada que propone el gobierno nacional, que es distinto a otros? ¿Te preocupa? No, sí hay miradas distintas, pero también creo, y me sumo a una buena iniciativa que el gobierno provincial Puyaro encara. Ahora va a participar de un acto en el espacio de memoria de la excepcional cuarta, posteriormente en la esquina encendida, y después la tarde la movilización. Por eso digo que desde la óptica de los distintos colectivos, y cada uno cargará las tintas desde su mirada, yo creo que la coincidencia, y por lo que hay que estar en un momento como este y no tratar de hacer partidismos, y mucho menos desde la óptica del gobierno nacional, es coincidir en la condena a la ruptura del orden institucional aquel 24 de marzo del 76 y las consecuencias que eso trajo, heridas que aún todavía no están del todo saldadas.
Bien, nos metemos ahora sí con el juicio por jurados. Lo aprobó la legislatura de Santa Fe, el Senado le hizo algunas modificaciones. Juicio por Sí, jurado, que ya se aplica en otras provincias, que lo tienen sí, más institucionalizado, con mucho más desarrollo, sí, pero básicamente es un jurado que va a estar compuesto, Santiago, por 12 personas, hay 2 suplentes también, va a tener paridad de sí. género y va a decidir sobre 4 delitos. ¿Cuáles son? Homicidio agravado en sus distintas, o calificado en sus distintas vertientes, abuso sexual seguido de muerte, robo calificado por muerte, y también en el caso en que estén involucrados personal de Fuerza de Seguridad o Penitenciaria por enfrentamiento. Estos son el universo que queda en la sanción que, conforme a la modificación del Senado, aprobó diputados días atrás, Ujú. sobre una grilla mayor, pero no hay que preocuparse por esto. Yo lo he dicho en otros momentos. Los códigos son organismos jurídicos vivos que tienen un tiempo de instalación y el tiempo después justifica o amerita que vayan ampliándose, en este caso, el universo. Para Entonces se eso pueden hay que, sumar nuevos delitos. Pueden ser obviamente, más adelante considerados otro tipo de delitos. exactamente. Esto ocurrió con el actual Código Procesal Penal de la provincia, la Ley 12734, que cuando se sancionó Ujú. la primera etapa de la instrumentación, allá estoy hablando por los años 2007, 2008, 10, fue gradual hasta que en el 14 se incorporó la plena vigencia. Bien. Y eso fue lo que hace unos días atrás, porque fue el 14 de febrero, se festejaron o se recordaron los 10 años de esa decisión. Con esto es un ejemplo concreto que el lanzamiento tal cual se hizo, o la decisión que ha tenido el Poder Legislativo Provincial es correcta, Ujú. no obsta que en el futuro se pueda ver, y esto da obviamente que tiene que ver con la puesta en marcha de toda una infraestructura al servicio de la instrumentación de esto. Bien. Yo he sido ya Mascheroni, convocado por sí. el ministro Cocosioni, que Ajá. es, diríamos, el impulsor principal de esta iniciativa, que el gobierno de Puyaro hace como una decisión estratégica, para el mismo lunes empezar ya a trabajar en las cuestiones que afectan o que vinculan al Ministerio de Justicia y Seguridad en la instrumentación de la ley. Fundamentalmente armado de padrones, trabajo en conjunto con la justicia y demás para la selección de los jurados, etcétera. Esto ya empezamos mañana mismo, lunes, a trabajar en lo concreto. Obviamente que esto requiere la promulgación del Poder Ejecutivo Provincial y requiere la vía reglamentaria que Claro. el Ejecutivo determine. ¿Tienen un tiempo estimado, algo que a ustedes una época, 1, 2, 3 meses, que a ustedes les gustaría poder ya ponerlo en práctica? ¿Tienen algo? Cuanto más antes se pueda, desde la óptica del Ministerio, mejor. No va a depender solamente de la parte reglamentaria, sino también de la adecuación de la infraestructura y de la tecnología que esto va a requerir, así que también va a haber un trabajo conjunto con el Poder Judicial para la instrumentación. Bien. Es una decisión política que, como ustedes bien decían en el arranque de la nota, esperó mucho tiempo de las iniciativas parlamentarias, pero ciertamente que esperaba esto en la provincia de Santa Fe desde el 1 de mayo de 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional, precisamente en esta ciudad, que dispuso la implementación de juicios por jurado, y esto no formó parte inicial de la cultura argentina en materia de la justicia penal, y fue avanzándose de a poco por las provincias. Nosotros vamos a ser la provincia número 11 que incorporamos, con las características que ya son públicas, porque hay otras provincias que tienen sistema cabinado, o sea que hay jueces legos y jueces letrados. Esta va a ser directamente un jurado con 12 miembros, y la ventaja es que se va a poder dictar resolver veredicto, no exigiendo la unanimidad, que la teoría pura establecía en eso, sino sancionar, es decir, producir veredicto con
sobre 12 miembros, 10 votos. Bien, con 10 votos ya se puede dictaminar veredictos de culpabilidad. Bien. Exacto. Recordemos, Exigir la unanimidad, sí. exigir la unanimidad puede ser muy riesgoso porque un solo que se atranque y primera discusión, segunda discusión, claro, jurado estanco, termina después con la liberación del presunto delincuente. Claro. Recordemos que el jurado va a determinar la responsabilidad, la culpabilidad o no, y después el juez es el que en definitiva termina imponiendo el tipo de pena, ¿no? La cantidad de años y demás. Exactamente, exactamente. Y esto también es importante destacarlo, porque por ahí uno de los mitos o de las críticas que uno ha escuchado a lo largo del tiempo en la opinión pública es que cómo la gente que no sabe nada de derecho va a terminar condenando. No, no. El jurado determina veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Claro. Y después el mérito sobre ese veredicto y las características propias del proceso lleva al juez de sentencia a dictar la correspondiente, merituar y dictar la correspondiente sentencia condenatoria en el caso que así fuera. Bien, lo suma Facu con una consulta. Sí, Santiago, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Quería consultar algunas cuestiones. Cuando la ciudad es grande, como Santa Fe, Rosario, por supuesto Rafael, la Reconquista, no hay mucho problema por el tema de la participación. Bueno, pero ¿qué pasa con las pequeñas ciudades? ¿Cómo se va a administrar este juicio por jurado en toda la provincia? ¿Cómo está pensado o estructurado para aquel que realmente no tiene ni idea en ese caso? Bueno, los ciudadanos hoy ninguno tiene ideas, salvo lo que mira en televisión. En esto tiene que haber un proceso también de formación, tanto a la ciudadanía como de capacitación para los que van a ser los actores directos, ¿no es cierto? Es decir, en la estructura judicial. En los lugares pequeños, primero, el padrón es provincial. No es un padrón por zona, es un padrón provincial. Obviamente que existe la posibilidad que las partes, sea la parte acusatoria o la defensa, puedan cuestionar, es decir, recusar. Hay un periodo cuando se sortean los jurados en que las partes los observan y pueden cuestionarlo. De manera está conformado. Exacto, por diversas razones. Entonces, ahí también se da una garantía que tanto, yo diría, Fiscalía como la defensa o la querella, en su caso cuando fuera, también puede analizar la pertinencia o no de determinado tipo de jurado y en tal caso, previo al juicio, obviamente, cuestionar la conformación. La implementación lleva su tiempo, como todo, es decir, seamos conscientes que la implementación de la actual estructura de la justicia penal llevó su tiempo. En el 14 se puso en plena vigencia, pero ya antes había habido una etapa preparatoria en donde se designaron las estructuras del servicio público de la defensa penal y también de la estructura de lo que hoy se conoce como Ministerio Público de la Acusación, MPA. Todo eso fue generando una praxis que una vez que el código estuvo funcionando 100%, significó la puesta en marcha, yo diría, pleno de la estructura. En este caso va a haber también un mecanismo de formación, de capacitación, de difusión que va a permitir el arranque definitivo de este instituto. Santiago, vamos a las cuestiones prácticas. Esto, ser jurado, es una carga pública. Uno, por ende, no se puede negar. La ley prevé algunas causas en las que fundadamente puede uno rechazar la participación. Hay también si bien la carga pública es decir, alcanza a ciudadanos y ciudadanas entre 18 y 75 años, los mayores de 70 tienen la posibilidad de argumentar la excusación de la participación en el jurado. Pero todo ese tipo de detalles, y acá lo importante entender es que va a determinarse, la ciudadanía participa en determinar
si una persona o varias son culpables o no culpables en la producción de un delito. Un delito. Bien. Y no van a poder ser, y esto lo tienen que hacer a criterio de ciudadanos puros y simples. Por eso la ley no permite que integren el jurado personas que tengan formación profesional vinculada al derecho a las leyes, y me refiero a abogados, escribanos, procuradores, personas que trabajen en la administración pública o policías vinculados al derecho, nadie que pueda hacer uso de una formación jurídica. Esto es el criterio que tiene la ciudadanía para analizar con la prueba que se produzca ahí. Bien. Y no con lo que pueda ser la mediatización, el debate en el bar de la esquina, sino con la prueba que se produce en el juzgado, es decir, en el juicio propiamente dicho, determinar la culpabilidad o la no culpabilidad en su veredicto definitivo. Bien. ¿Cobrás? ¿Se cobra por ser jurado? Hay la posibilidad que establezca, la ley le da la posibilidad que haya un viático justificado en una cantidad determinada de IUS, y eso lo va a determinar en su momento el jurado, es decir, la puesta en marcha del procedimiento propiamente dicho. ¿Y qué pasa, Santiago, si a mí me convocan para ser jurado? ¿Qué pasa con mis actividades cotidianas? ¿Mi trabajo? Por eso, ¿Estoy justificado? Eso, ¿cómo es? Por eso digo, si hay cuestiones imposibles de absorber, pueden ser uno de los elementos de justificación. Si no, hay esa compensación establecida en IUS para la persona que deba distraer por esa carga pública durante el tiempo que dure el juicio, y en esto una asistencia económica. Pero quiero aclarar esto, el juicio no es el juicio que dura 2 años, el juicio es producida toda la etapa instructoria, por denominarlo de alguna manera, se va a juicio un par de días, como han sucedido todos los juicios que han tenido repercusión pública. Ahora, es durante ese tiempo que el jurado está exclusivamente abocado a la tarea de escuchar, participar de todas las sesiones de juicio y después pasar a la deliberación propiamente dicha. Santiago, ¿cómo se hace en general, digamos, para que la persona que es jurado no esté impregnado por el debate de la opinión pública? No sé, imagino un caso muy resonante y donde uno, no sé, consume posturas. Las posturas, las redes sociales, que dice, ¿cómo se hace para no estar impresionado por eso, por estar afectado por ese tipo de opiniones que vienen del exterior, digamos? Y personalmente creo que eso es imposible impedirlo, pero lo que sí es también exigible es que se limiten a la prueba que se produzca y no la interpretación que hacen de los medios o de las opiniones que hay volcadas en la opinión, es decir, en los medios masivos, en la opinión pública y demás. Es decir, ahí van a tener la oportunidad de escuchar a las partes, analizar la prueba documental, instrumental, pericial, fotográfica, fílmica, la que sea, y el juez le va a dar específicas instrucciones, que a eso es lo único que deben sujetarse. Ahora, Santiago, me imagino que va a ser difícil, lo veo desde la praxis, llevarlo a la práctica. Va a ser difícil porque muchas veces inclusive los propios jueces tampoco quedan exentos de eso y sin embargo estamos hablando de gente súper formada con una gimnasia absoluta. Pensemos en un ciudadano común y corriente, un laburante o un joven, un estudiante, pues tranquilamente puede ser estudiante universitario y te convocan para hacer... Pero hay una diferencia muy grande y esto sí hay que ponderarla. Acá son 12 personas, de las cuales hay que coincidir 10 en una dirección. No es lo mismo. Y así como en una mesa de un bar uno escucha opiniones distintas sobre el mismo hecho, uno va por un lado para el otro, ahí van a tener que discutir sobre la prueba, analizarla y conseguir 10 voluntades como mínimo para que sea... Ahora, ¿trasciende cómo vota cada uno? Cada uno de los 12, ¿se conocen entre esa docena de personas? ¿Conoce cómo vota el que está al costado o no? Se juntan, levantan la mano y dicen para mí... No, las deliberaciones son cara a cara, se encierran, por decirlo de alguna manera, y discuten hasta que llegan a un acuerdo. Claro, a voz alzada, cada uno plantea su mirada de... Obviamente, así le tome un día, 2, estar discutiendo encerrados. Claro. No es que votan en secreto.
Claro. Y después de la primera votación, si hay disidencias, se vuelven a votar y a discutir, se analiza, se ponderan hasta que llegan... Digamos. Es un cónclave, exactamente. Sí. Santiago, y... La deliberación del jurado es Sí. un cónclave. Bien, estamos charlando con Santiago Mascheroni, es el secretario de Justicia. Santa Fe ya cuenta desde esta semana con el juicio por jurados y ahora se vendrá la etapa de la reglamentación. Pensaba, ¿esto también va a implicar un cambio, si se quiere, para los abogados? Obviamente, un cambio de mentalidad para la sociedad. Porque en la que incluye defensa... abogados, jueces, ¿A qué voy, Santiago? En la defensa que ellos hacen... Antes era disuadir al juez. Claro, o al antes tribunal. era hablarle a un juez que Sí. tiene determinada carga, que tiene determinados conocimientos y le tiene que hablar. Ahora le va a estar hablando a 12 civiles que vienen desde distintos ámbitos, con distintas extracciones y demás. Digo, quizás van a tener que apelar más a, no sé, pienso a lo emotivo, a lo sentimental. ¿Puede haber un cambio también que tengan que hacer los abogados? Evidentemente va a haber cambios. Claro. Como los hubo en el momento que pasamos del proceso escriturario al proceso oral y público, acusatorio. Ahí hubo que hacer un cambio. Antes uno escribía y se lo pasaba al juez, el juez leía y escribía en su despacho. Claro. Ahora los abogados, como ha ocurrido en un caso emblemático, en donde ha producido un fallo importante, nuestra servicio de acceso a la justicia, el CAJ, ha participado como querellante en el transmisidio de Ilonichi. Y ahí las partes están frente a frente, imputados, acusadores, es decir, el Ministerio Público de la acusación, querellantes cuando existen, y los defensores, obviamente. En este caso, más que tratar de convencer al juez o al tribunal, van a tener que tratar de convencer al jurado. Bien. Mascheroni, gracias por su tiempo. A ustedes, muy amables, dejo un saludo. El secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni. ¿Cómo la ven? ¿Está bueno? Es como, no sé, como en las películas. Va a ser un desafío, pero cargado de muchísima responsabilidad, José. Vieron que en las películas es muy frecuente. Sí, sí, sí. Nada, sobre todo en Estados Unidos, que lo tienen súper incorporado. Es el jurado el que determina la culpabilidad o no. El juez se encarga de graduar la pena en el caso de ser culpable, con el pulgar para abajo por parte del jurado, o inocente, bueno, ya directamente el juez da la sentencia de inocente. Me parece que va a ser un desafío muy grande en cuanto a la responsabilidad ciudadana de tomarse estos temas muy en serios. Y bueno, dejo la pregunta, ¿no? Imagínate que el juez también, dentro de todo, no puede quedar muy exento también de lo que sucede durante la opinión pública. Imaginemos una persona común, que tal vez no tiene el conocimiento de derecho, y de hecho parte del jurado está hecho a propósito así, para que no tenga va a valorar otras cosas, fuerte del derecho. Va a por eso valorar digo, va a valorar, al no tener, si un ciudadano común no tiene por qué saber de derecho, y no está pensado para que sepa derecho, sino que ese jurado, que puede ser cualquiera de nosotros, va a valorar por otro lado, digamos. Consultaba ¿Por qué la persona actuó así en determinado momento? Consultaba a un amigo que es profesional del derecho, abogado, se dedica a eso, y me dice, bueno, hay toda una corriente de pensamiento donde la sociedad tiene que decidir si esa persona puede estar en libertad o no. Y bueno, y para eso también agiliza mucho el juicio por jurado, porque el jurado representa de manera completamente atomizada una pequeña parte esa sociedad. Esa sociedad de tal vez un docente o una docente, un estudiante o una estudiante, algún laburante, alguien que trabaja o un empresario o algún emprendedor que decide sobre la situación, digamos, legal de poner preso o no a una persona. No gradúa la pena, eso va a ser siempre a cargo del tribunal o del juez, pero el jurado va a decir si merece que quede en libertad o que no, y que haya una reclusión. Creo que lo que hace también es abrir un poco el panorama, porque normalmente los jueces, claro, abogan por la justicia y para eso usan las leyes. A veces lo que ellos consideran, lo que la ley considera justo, no es también lo que para el resto de la gente, como decíamos, para los jurados que no tienen tanto un conocimiento, sino que también van a dar su veredicto en base a lo que es el sentido común y la escucha activa de lo sucedido, va a permitir también
creo sentirnos un poco más representados con los fallos, que hace mucho tiempo en este país no viene pasando en muchos casos muy conocidos. Así que me parece una buena apertura para empezar de ver más a tomar decisiones. Bueno, esto se va, en pocos meses más, va a quedar ya reglamentado y se pondrá en marcha el juicio por jurados. Está bien que le saquen el poder absoluto que manejan los jueces, dicen acá. Estoy leyendo algunas opiniones opiniones del mensajero que por supuesto trasciende y opina sobre estos temas, José. No sé si está bien o mal, pero descentraliza también el poder que tiene el judicial, que también es una de las cosas que en los últimos años ha generado mucho conflicto. No es para todos los casos, son específicos, creo que hay un puñado de cuatro delitos que están bien tipificados, no es para absolutamente todos los delitos, en este caso en la provincia de Santa Fe. Homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo calificado por homicidio y, el que es polémico, personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco de servicio. Son todos delitos muy complejos, José, porque deben tener penas muy altas, todas. Tienen penas realmente muy, muy altas en el caso que, por supuesto, se encuentre culpable o se dé la culpabilidad. Bueno, acá estamos, 10 de la mañana, 20 minutos. Seguimos haciendo Algo que Decir por Aire de Santa Fe. Aire para vivir mejor informado.